Señoras y señores, en la fiesta nacional del Surubí. Verde mojón de las aguas. Este es el puerto de Goya de la Villa de Rosario. Sirena de las canoas, remanso azul de piragua. En torno del rancho solo de la doña, o quizá de don Bernardo, surgió la calle del puerto, plaza, cruz y campanario. Este es el puerto de Goya de la Villa del Rosario. Primero senda escondida de cueros y yerbatales, y después sangre de fuego brotando en los tabacales. Y hoy Goya, Anfitriona, capital de la amistad, te da la bienvenida, forastero. abre los brazos en el corazón del Taragüí y te da la bienvenida, forastero. Con son entero. Con sol entero en el Mundial de Pesca. Y al decir de Coqui Correa, Deroga Pehual, chachamigo. deroga Pehual, chachamigo. Deroga Pehual, cachamigo. Aquí ¡Goya! Goya para el país en la fiesta nacional del Surubí. La espuma blanca, señoras y señores. La espuma blanca rebotando en nuestras aguas en la melena de León. La bandera argentina clavada como emblema, surcando las aguas en busca del amo y señor de las aguas nocturnas del Paraná, Carlos. Sí, señor. Y estas aguas, color marrón, color melena de león, se tiñen de blanco por las espumas que levantan. Las hélices de las embarcaciones están pasando ya, las de menor potencia en sus motores, buscando distancia hacia los arcanos, lejanos lugares de pesca. Esto es la maravilla que no se ve en el mundo. 1.400 equipos en una largada que tiene la expectativa de la pesca, pero tiene también la impronta de la carrera, de la competencia. Esa competencia que se da justamente en las zonas de pesca, donde cada uno muestra sus dotes, su arte. Allí va la gente también saludando a sus parientes. ¡Suerte! ¡Feliz jornada! ¡Feliz travesía primero y luego feliz pesca! ¡Pescadores! Ese puño afirmado, buscando la gloria que regala solamente la ciudad de Goya en el Mundial de Pesca. El título más grande que puede conseguir el pescador y que lo viene a buscar aquí, en este recodo de nuestro río, en el Riacho Goya, señoras y señores. Y aquí el malón que se viene ya desatado, brioso, buscando la gloria, buscando retornar victoriosos. Aquí están desde el lejano arco del recodo del río, como flechas, van pasando frente a esta multitud en la costanera y llegándose ya hacia el puerto y ahí empalmar con el Paraná abierto. Esperemos que este viento haya calmado un poco, no esté tan agitado y la travesía sea feliz para todos. Los colores de las distintas barras que van tiñendo ya su paso aquí en el Riacho Goya, la emoción desbordada en el corazón de todos nuestros pescadores. ¡Éxito, chamigo! ¡Que se estaque en tu línea, chamigo! Esta Eso. Noche de pesca del Surubí. Las aguas ya de color blanco prácticamente agitadas completamente. Esto es un torbellino que se da en la velocidad de las máquinas y también en el agitarse en las ondas del Riacho Goya. Este legendario Paraná Viní, que fue el primer lugar donde se estableció la gente de Goya. Con un río de 2,60 metros y también ¡Vamos! la disciplina de nuestros ¡Éxito! pescadores. Barra pesquera Surubí-Yapú ahí, ¡Vamos, una de las más, Surubí-Yapú! con más convocatoria, con más embarcaciones inscriptas en esta edición 49 de nuestra fiesta. Y estamos viendo el pasar incesante de las embarcaciones. ¡Suerte! ¡Éxito!
todos nuestros deseos de felicidad, de feliz retorno luego de cobrar la pieza más preciada del surubí, este pez bravío que emporfía con el hombre. Esta noche seguramente animará jornadas inolvidables. Las antorchas también desplegando su colorido. ¡Goya para el país! ¡En la fiesta nacional! Y aquí están, campeones de la velocidad. Fíjense ustedes, esto es la emoción de Goya. Esta es la emoción desatada, Carlos. Esta es la emoción que se vive en un pueblo con trascendencia en la pesca deportiva. Sí, señor. Además hoy pesca y competencia en velocidad se dan cita, se dan de la mano en este riacho Goya, este Paraná Miní, con sus aguas marrones, color melena de león. El recodo del río plagado de espuma blanca que se levanta sobre nuestros ojos, sobre nuestras pupilas dilatadas de emoción para vivir este acontecimiento único en el mundo, señoras y Las señores. ondas del riacho Goya que levantan las hélices y que chocan con las riberas en la isla de las Namas y en la costa de la ciudad. Y esto ya es un remolino permanente. Es el motor, el poder de los motores surcando las aguas, la adrenalina pura empuñada en el corazón de nuestros pescadores. La tribuna saludando. Señor vicegobernador, lo disfruta. Bajo un celaje con estrellas diamantes, la correntina. 1360. Dejo de admirarlo, señor vicegobernador. Aquí están, miren ustedes. ¿Qué visión tenemos nosotros? Si pudiéramos transmitir esta visión, todo el ancho del riacho cubierto de embarcaciones, todo el ancho del riachuelo del riacho Goya, levantando borbollones de espuma, lo blanco y lo marrón. ¡Qué colorido! ¡Colorido de Goya! Estos son los tintes que regala la ciudad, la ciudad que regala este concurso para que todos lo podamos vivir desde aquí, desde esta costanera renovada con el espíritu encendido de emoción en esta edición única de nuestra fiesta. El público, la multitud, 25.000 personas, puliendo de alegría, de emoción, haciendo saber que su contento y su apoyo, porque todos estamos con ustedes, pescadores. Les deseamos, les auguramos el triunfo sobre la naturaleza, sobre el pez, sobre este preciado pez, el surubí, y que mañana los tengamos victoriosos y enteros de vuelta entre nosotros. Hoy nuestro río Paraná reúne aquí a distintas latitudes, a distintos rincones de nuestro país que vienen en busca de lo más grande que tiene la naturaleza de Goya, que es el surubí. Ahí están las emblemas, como diría usted, Carlos, luciéndose en este horizonte mágico. Argentina, el sol que une los cuerpos, el cielo cuyo amor une las almas, para elevarnos sobre nosotros y mostrarnos el camino que nos engaña, el amor a nuestro pueblo, el amor a nuestra ciudad, el amor a nuestra gente. La emoción desatada, Carlos, que va 89 mujeres también participando en nuestra fiesta nacional del surubí, en nuestra 49ª edición. A esas mujeres desafiantes, a esas mujeres que son guerreras, hoy aquí también en el río, el saludo especial también para Víctor Ruiz Díaz, para el tío Ángel, para ellos le mandamos el saludo, y también para aquellos foráneos que hoy están haciendo esta agitación en nuestro río Paraná. Y las barras pesqueras, compartí con Paraná, compartí con Casita Santa Fe ayer, antes de ayer, todos esperando, expectantes, nerviosos, de expectativa y de espera. Esto que estamos viendo nosotros, el espectáculo único del mundo, Goya, Goya para el país. Bien ahí, Tomasito, Goya para el mundo, en la fiesta nacional del surubí. Siguen pasando
especialmente con el mejor protagonista, el pescador Chamigo. 50 años que los pescadores eligen volver a la ciudad y cómo no, con esta emoción desatada, con este vibrante colorido sobre nuestro recodo del río y con esta ilusión expectante encendida en el alma de cada En pescador. el arco del recodo del río, desde allí parten como flechas las embarcaciones y rumbo a los lejanos, arcanos lugares de pesca para sostener su porfía con el Señor de las aguas del Paraná, el surubí mitológico, el surubí grandioso, el que da la gloria, y mañana festejaremos al ganador. Ahí está Guillote. Y son como Suerte, flechas, pescadores. como suele decir Carlos, Suerte, pescadores. picadas, que se van implantando y se van arraigando al agua. Miramos en lontananza el horizonte hacia el norte, realmente maravilloso todavía, el número de embarcaciones surcando las aguas a toda velocidad, levantando ese blanco que dice, acá hay vida, acá hay sueños, acá hay esperanzas, y acá también hay maestría y hay coraje para enfrentar. Y acá de este lado también, en esta costanera, el corazón henchido de emoción, porque Goya hoy es anfitriona de este gran espectáculo y nos encanta recibir a todos los pescadores que vuelven a elegirnos y que ponen siempre el corazón en nuestro gran evento. El Mundial de Pesca, señoras y señores, se vive aquí en Goya, para el país y para el mundo. Inagotable la sucesión de embarcaciones a toda velocidad, las cámaras fotográficas, las cámaras filmadoras, todas las retinas, todas las miradas, todos mirando fijas en el río, el pasar, miren, a los saltos a veces parecen potros encapitados. Hay una embarcación en el medio, por favor. No te duermas. Que se ha dado El equipo de vuelta. prefectura. Por favor, pedimos precaución ahí, porque justo está en el medio. Al llegar en la Detenida esa embarcación, alguna falla seguramente en el motor, así que rogamos a los pescadores, no nos escuchan, realmente están absortos en su tarea de conducir. Esto es Goya, señoras y señores. ¡Viva Goya, Chamigo! ¡Viva Goya! En esta emoción desbordada. ¡Viva Chamigo! Vamos todavía, Goya con vos, con ustedes, pescadores, alentando los latidos de su corazón para que nos brinden este espectáculo y también el brillo a la fiesta y al Mundial de Pesca. Hogar de las golondrinas, el lugar de Camila Gorman, una ciudad con historia, con cultura, una ciudad que se brinda con el corazón, con cada ciudadano. Esto es Goya, señoras y señores. Una embarcación de prefectura cubriendo a la... Ya están salvaguardando la embarcación. Ya ha tenido un incidente aquí. Prefectura cubriendo todas las instancias y brindando seguridad en el río y en la Ya navegación. están también la embarcación grande y las motos. Bueno, Así que bueno, estamos allí viendo como hay embarcaciones que están cubriendo también ese lugar para que no acontezca ningún problema que podamos lamentar luego. Sí, señoras, señores, esto es Goya, esto es, hay un volcán o una embarcación, ¿no? Esto es Goya, aquí la emoción campea en los cuatro rumbos cardinales. Estamos viendo bien frente a la costanera una embarcación que ha volcado, pero seguramente ya su dotación ha sido recogida porque no vemos. aparentemente es aquella que está... Sí, siguen pasando, miren a qué velocidad y en qué número nutrido está pasando. ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestra ¡Vamos! patria! ¡Viva la Argentina que nos hermana con La esos Valle colores celeste y blanco! presente. También el municipio de Carolina presente, dice aquí, con su barra pesquera.
Muy bien, los fiscales, la prefectura están cubriendo para que no acontezca ninguna circunstancia cuando hay una embarcación volcada aquí frente al flotante precisamente. Y todavía inagotable. Y todavía se ve. Se ve. Aún queda mucho por seguir viviendo aquí, en esta costanera majestuosa que tenemos hoy y que podemos visibilizar con la armonía correspondiente a nuestra pesca del Surubí. 1400 embarcaciones. Parece que fueran un millón. Parece que fueran un millón. No cesa este movimiento ¡A incesante. ver esa tribuna! ¡Que saluda a los pescadores! ¡El aplauso para ellos! ¡Son los verdaderos protagonistas en esta largada! Pensamos. Viva el Zapucay correntino, porque tenemos el Zapucay para expresar nuestras hazañas, nuestros males, nuestras alegrías y nuestros bienes. Y hoy, Nuestra expresión más pura. el Zapucay jubiloso arriba. Bueno, aquí Esto es Goya, señoras y señores. Qué hermosura. y fíjense ustedes, como que se fraguara nuevamente la largada. En un día Extraordinario, todavía nutridísimo lote de embarcaciones. Los colores de Boca Juniors. Goya Mundial de Pesca Argentina. Claro que sí. Se viene la 50, dice. Claro que sí, que se viene la 50. Ya estamos viviendo los prolegómenos ya de los 50. El número que va a ser también histórico y cabalístico en nuestra fiesta nacional. La antesala a los 50 años del Surubí, señoras y señores, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo con la familia, con los amigos, con los niños, ya pulsando esa ilusión de algún día formar parte de estas 1400 embarcaciones que hoy surcan las aguas para hacerse del premio mayor. Extraordinario lo que estamos viviendo, inédito, batiendo todos los récords con el sonido de los amigos Rodríguez que nos brindan sonoridad, nos brindan alcance y también vibración para que lleguemos a todos por igual. Llegamos no solamente a nuestros pescadores, a los que están en la tribuna, llegamos al mundo, señores, porque este es un espectáculo que no se ve en ningún lugar, es mundial de pesca. Los fiscales controlando también el paso de las embarcaciones aquí junto al flotante y abriendo un poquito la marcha para que no vayan sobre la costa demasiado cerca las embarcaciones. Y sigue allá el La árbol Estela del río Blanca. despachando flechas que vienen envalentonadas, ganando sobre las ondas del riacho Goya y transmitiéndonos esta vivencia que es única, que nos alegra el corazón, nos levanta el ánimo y nos hace soñar que tenemos todavía mucha felicidad para gozar. Las hélices despegándose de las aguas a velocidad desatada, como diría Carlos, en esta emoción histórica que se vive aquí hoy en nuestra ciudad. Inenarrable, como le gustaba a mi querido amigo Antonio Herri, Recordando Espinosa. Sí, señores. Que con Huguito Mansur seguramente nos estén acompañando desde lo alto de nuestro cielo. Grandes colegas, amigos, periodistas, animadores también de programas y de transmisiones que seguramente son el más del sol en esta tarde maravillosa sobre Goya, sobre Corrientes, sobre el país. Y el ruego también de cada uno desde ayer de los pescadores, donde se pronosticaba un día gris con viento. Miren lo que Dios nos ha regalado. Miren lo que es la naturaleza de Goya. Volvé, amigo, volvé, que te hace bien la ciudad. Aquí está el renovado lote de embarcaciones, inagotable, la cantidad 1400 decimos, 1.000.000. Esa es la sensación que nos deja este paso incesante, interminable. ¿Cuántos minutos hace que están corriendo?
sobre las aguas, sobre las ondas de este agitado Riacho Goya, estas embarcaciones. Hace varios minutos ya regalándonos esta placa histórica para la memoria, para el corazón, porque a los goyanos nos hincha el pecho de emoción este acontecimiento único que regala la pesca deportiva en nuestra ciudad. Allá en el horizonte todavía se ven embarcaciones, apenas se dibujan sus siluetas, lo tenemos para un buen rato todavía del paso, así, de embarcaciones. Y allí vemos nuevamente que las embarcaciones golpetean, pero la alegría de los pescadores, la alegría también de algunos fiscales de acompañar esta largada, como decimos siempre, que no tiene una narración perfecta. No encontramos a veces las palabras, porque la emoción nos embarga, la emoción enchincha nuestro corazón y nuestra alma. ¡Fuerza, pescadores! Señoras, señores, ¡Suerte! Aquí está la familia, aquí está puesto nuestro corazón. Ahí van pasando, incesante, interminable, inenarrable sucesión de embarcaciones a toda velocidad. Volvemos a decirlo, hay pesca en el Mundial de Pesca, pero hay también velocidad, carrera de velocidad. Acá estamos viendo dos espectáculos inconmensurables en cuanto a su impacto, en cuanto a su belleza, para los ojos y también para el corazón. Esto es Goya, Carlos. Esto es Goya. Goya para el país. En la fiesta nacional de Surubí. ¡Fuerza, Chamigo! Otra embarcación que se ha quedado. Está avanzada la embarcación. Bueno, Sí, se apagó el motor nada una más. circunstancia. Sí. Qué colorido, qué emoción, qué vibrar. Pero Las miren pasamos, embarcaciones se nos parece un mar agitado. por un océano despavorido. Cantidad de hélices girando a toda velocidad, las aguas dormidas, lamentablemente, como decía Cora Correa, ha despertado con una curiosidad, una fuerza que realmente encanta, porque estamos reconociendo, como en otras largadas, que nuestro riacho es potencia. Y a ver ese público, la potencia del público que se ha venido de todas partes a vivenciar esto, a guardarlo en su corazón, en lo más profundo de su alma. Pero es interminable. Este momento único. Bien con todas las embarcaciones. Ahí. Que no se termine más, A cuidar también el río, señores y ¡Fuerza! señores. ¡Vamos, pescadores! Dios los acompañe en la travesía y que la suerte los traiga mañana con un surubí como presea preciosa que da el triunfo, que da la gloria. Ahí están pasando. Jaime, los letreros de la bandera argentina, sus colores sacrosantos, a su sombra nos acogemos hoy para gozar de esta fiesta inconmensurable, inenarrable que no tiene parangón en el mundo, el Mundial de Pesca en Goya. Felicidades, pescadores, disfruten, gocen, que nosotros nos acompañamos desde la costa acá en Goya para vivir la expectativa de conocer mañana cuál fue el resultado de la porfía con el señor de las aguas marrones color melena de león. ¿Quién será el próximo campeón del mundo en esta edición? ¿Quién será el captor de nuestro amo y señor de las aguas nocturnas y que mañana se suba al escenario con esas pupilas dilatadas seguramente como en este momento a recibir el premio mayor? Pesca con devolución, Goya contribuyendo. Extraordinario, no los conocí pasar, pero Pescadores de distintas latitudes, de distintas peñas, de distintas barras que están hoy aquí brindándonos este colorido único, Carlos. ¿Cuántos sentirán como propio ese paso, de verdad? Con su barra, con sus amigos, con sus parientes, y aquí estamos todos, viviendo la felicidad. Vivir es pescar. Allá. Suerte, Chamigo. ¡Viva! ¡Qué grande!
grandioso, esto es interminable. Y esto se está transmitiendo al mundo en este momento, Carlos, a través de las distintas redes sociales, a través de la televisión por cable, por todos los medios de comunicación, llevando la fiesta nacional del Surubí a cada rincón. Goya asombrando el mundo, podríamos titular. Así porque es. realmente este asombro llega a todo el mundo. No puede haber una cosa igual. Esto es único, único por la cantidad de embarcaciones, único por este Vuelque nuevamente en el corazón, como en este momento que nos están regalando hoy los pescadores aquí en nuestro Riacho Goya. Los borrachos son ustedes, nos dicen ahí los amigos de la querida barra que siempre No se participa dejan aludir en lo posible. de nuestro concurso. Vamos todavía. Esto es como soltar una tropilla, ¿no? Una tropilla interminable. No para. El tropel y al galope desatado siguen pasando las embarcaciones. No hay pausa. Esto es cesante. Esto es continuado. Esto no tiene fin. Y seguimos viendo en el confín norte embarcaciones, embarcaciones, embarcaciones. Espuma, espuma, blanco de la espuma que se levanta sobre las aguas del río. Bandera de países vecinos también que han llegado aquí a la ciudad y que hace varios días están viviendo todo lo que es nuestra fiesta nacional del Surubí. Han estado con nosotros en la inauguración La Peña y ayer en la elección de nuestra reina y actual soberana del Surubí. Nuevamente, Viene otro malón más. Vienen más lanchas todavía. Hay una que está averiada aquí, por favor, también tengan cuidado. Se le apagó el motor aparentemente, pero ya seguimos en carrera, ya seguimos en esta largada. Ya seguimos soñando. ¿Cómo está viviendo la gente allá arriba? Los brazos, las manos, el grito, alentando este interminable suceder de embarcaciones y la expectativa de los pescadores, la alegría de ganar distancias y esa seguridad del triunfo de pesca. Todos alentamos la esperanza, esperemos que se dé como para que muchos puedan disfrutar de la noche. Y seguramente que sí, la mayoría va a tener la oportunidad de hacer podio, justamente porque hay ganadores de zona, ganadores primero, segundo y tercer puesto, cuarto y quinto también, por equipo, también el ganador de la pieza mayor. Silba y fuma en tu ilusión mientras esperas por ahí. Que solitos está que en tu línea el Surubí. Y cuando Qué emoción, qué lindo momento. Gracias por haberme convocado, Carlos, Norma. Es para mí un orgullo estar aquí con ustedes, Gracias. con todo el pueblo de Goya viviendo este gran acontecimiento. No te olvides de pegar el zapucayo. Para que no te queden dudas, chamigo. Este es Goya, el Mundial de Pesca, 49ª edición exitosa de la Fiesta Nacional del Surubí. Todo el país pendiente de lo que pasa hoy en Goya. Y esto pasa en Goya. Esta emoción inconmensurable que nos taladra el pecho ya. esta emoción que ya reiteradas veces podemos transmitir desde aquí, desde el lugar de transmisión, pero que cada goyano, cada turista, cada forastero la comparte con nosotros y sabemos de que se lleva un pedacito de nuestro corazón también. Claro que sí. Se llevan parte de nuestra identidad, el colorido Hacia el goyano. norte. Todavía como que el río está regenerando y multiplicando las lanchas para que pasen y deleiten a toda esta concurrencia multitudinaria que está acá frente a nuestros ojos, encandilándonos de alegría, de esperanza, de emoción, de felicidad y la convicción. Como Goya no hay, como el Mundial de Pesca no hay. ¡Vamos Goya todavía! ¡Vamos Goya todavía!
Le damos aliento a estas últimas embarcaciones, aparentemente son las últimas, que todavía vienen Allá se como ven todavía. desfilando muy lentamente, también para saludar al público, para saludar a la familia, para que los nombremos, para que le demos suerte, para que en la zona de pesca que les toque, que seguramente el pique se va a dar esta tardecita o mañana en la mañana, según tengo entendido, Madrugada, o en la casa del madrugada. Está mejor al llegar. Muy Claro que bien. sí. Todos ellos esperando tener ¿Cuántas mujeres participan? 89 mujeres, Carlos. Le deseamos suerte, 89. Uruguay. felicidades a esas Ahí están. valientes mujeres que van a competir con los flojos hombres en la pesca. No, hoy estamos deseándole la mayor suerte posible. Hacedoras de nuestra fiesta también, las Hacedoras mujeres también, desde hace años, de tiempos memorables. Señor, y mujeres de Goya y mujeres de Reconquista conozco varias, y así de distintos puntos, ¿no? Claro que sí.